Pero desarrollame nomás, contame cuál era tu duda. Ajá. Lo que tenés que ver es qué era lo que había hecho la empresa, qué era lo que había registrado, según los saldos que habitualmente te da el práctico, y en función de los datos que te da el práctico del préstamo, tenés que ver qué es lo que debería haber registrado. ¿Ah? Ten en cuenta siempre eso, qué es lo que registró la empresa y qué es lo que debería haber registrado. Siempre en función de eso. O mirás qué es lo que registró, qué es lo que debería haber registrado y si hay alguna inconsistencia entre estos dos datos, se debería hacer un ajuste. Por eso lo importante es que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer en todos los casos, para poder después corregir. Bueno, yo le subí un práctico al aula de pasivos. Si ustedes se fijan, entre las deudas bancarias dice Banco Ciudad. En realidad, y después en el punto 2 de las aclaraciones dice Banco Misiones. Banco Ciudad y Banco Misiones es lo mismo. Póngale Ciudad al de abajo o Misiones al de arriba. Como quieran, es el mismo banco. ¿Está? Bueno. No sé si lo estuvieron viendo o no. Espero que sí. Que lo hayan visto, que lo hayan podido leer. Fernando. Sí. Con respecto a las lecturas, ¿puedo? Sí. Bien. Con respecto a la lectura previa a la clase, volvemos a hacer la recomendación de que es mejor para ustedes, teniendo en cuenta además que faltan ahora 15 días para el primer parcial, algunas dudas o sea, hay pocas dudas y las dudas que hay son bastante, no sé qué palabra usar, severas, graves, como que cuesta mucho la hilación de conocimientos previos o la relación de conocimientos previos. Por ejemplo, lo noté en la clase de ayer cuando había un poco de mezcla entre cuando estamos hablando de un activo y por lo tanto es una cobranza y cuando estamos hablando de un pasivo y entonces estamos hablando de un pago y estamos hablando de obligaciones. Lamentablemente con el asunto de los paros y de la cuestión política que excede el marco habitual de dar clases y la postergación de la fecha, no nos queda más remedio que, como les dijo Fernando en las clases anteriores, nosotros tenemos que avanzar con el contenido de la materia porque después va a quedar muy poco tiempo para la fecha del segundo parcial. Concretamente, les quiero pedir que por favor empiecen a leer, descarguen primero, lean después. La semana que viene yo voy a dar deudas, o sea, voy a dar 2 clases de deudas fiscales, deudas previsionales y patrimonio neto. No van a ser las únicas, pero prefiero hacerlo la semana que viene porque la otra ya es el parcial. Y la semana que viene tenemos un fin de semana largo, supuestamente, el viernes no hay actividad. Entonces, como para que vayan teniendo esos tiempos presentes, parece que falta mucho y no falta nada. El cuatrimestre se termina rapidísimo. El ejercicio está en el aula virtual, yo no le voy a modificar el contenido y si se lo modifico va a ser únicamente para agregarle la solución, pero no para que estudien directamente de la solución, sino para que les vaya generando
dudas que los hagan sentarse a estudiar. Eso nomás yo quería comentar respecto a lo que van a ser las próximas clases prácticas la semana que viene. Y no sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda, me dicen. Bueno, dale, Ale. Entonces, vamos a trabajar con la resolución del práctico. Si ustedes ven, tenemos los datos que nos entrega el gerente de deudas comerciales, de deudas bancarias y de previsiones. Profesor, Sí, ¿podría por favor repetir la aclaración que hizo recién respecto a Banco Ciudad y Banco Misiones, que es lo mismo? No entendí mucho. sí. Banco Ciudad, o le pones al punto 2 en la aclaración abajo, donde dice la conciliación bancaria del 30 del 6 de la cuenta corriente Banco Misiones, ponele Banco Ciudad. ¿Ah? No es Banco Misiones, o sea, Banco Misiones y Banco Ciudad es el mismo banco. Modifiqué en forma errónea el nombre. Gracias, profe. Dale. Bueno, entonces tiene por un lado el detalle de las aclaraciones de las deudas comerciales, por otro lado tiene el detalle de las deudas bancarias y por otro lado tiene el detalle de las previsiones, ¿no? Y lo que me pide es que vea si debo indicar ajustes y si debo tener en cuenta cuestiones específicas de exposición con respecto a los saldos de estas cuentas, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de las deudas comerciales, proveedores y provisión para gastos. Con respecto a los proveedores no salió ningún problema. El análisis de la provisión para gastos sí tiene el siguiente detalle. La publicidad, periodo 6 de X2 a 8 de X2, por 3.600 pesos, fue imputado como un gasto de publicidad. Nosotros vemos que la empresa cierra ejercicio en junio. Si tenemos un gasto de publicidad, una provisión para gastos, implica que castigamos contra resultado los gastos del trimestre, ¿no es cierto? Y deberíamos imputar, devengar solamente el periodo de junio. Es decir, que deberíamos revertir el gasto correspondiente al periodo julio-agosto. Si era de 3.600, 1.200 ya estaban correctamente devengados y los otros 2.400 había que revertir, ¿no es cierto?
¿Está bien? ¿Se entiende? Entre las aclaraciones dice que no está facturado. Porque se firmó un convenio, 1.200 por mes, y se acuerda que la facturación se hará al finalizar el periodo. No está facturado y yo pongo IVA. ¿Está bien eso? ¿Eh? Claro. Es decir, si reconoció que le debía 3.600, es porque tuvo que haber reconocido no haber pagado, sino que le debía el IVA correspondiente a los 3 meses. Ese IVA que damos vuelta en realidad es para revertir el crédito fiscal de 2 meses y el crédito fiscal de 1 mes que queda contabilizado, como le había dicho la vez anterior, es un crédito. Lo que ustedes no se van a poder tomar es, obviamente, en su declaración jurada ese crédito, porque todavía no está facturado. O sea que al cierre de ejercicio, la empresa no va a poder deducir ese crédito de su declaración jurada porque no está facturado. Es un problema de nacimiento de hecho imponible, ¿no? La otra parte de esa provisión de gastos está por gasto de limpieza oficina del periodo X6. Inclusive, entre los pagos posteriores, encuentro que se pagó la factura el 1/7 por el servicio de limpieza. Así que en ese caso estaría correctamente devengado el gasto de limpieza, ¿no? Es un hecho posterior que me certifica que la provisión para gastos era 300 pesos superior a lo que se terminó pagando. ¿No es cierto? ¿Está bien? O sea, el hecho posterior me da a mí la certeza de que lo que se terminó pagando no fue lo originalmente provisionado, sino que se pagó 1.100. Y por otro lado tenemos los gastos del gerente,
que se imputó contra gastos de administración. Y son gastos realizados en el mes siguiente. Es un gasto que el gerente realiza con posterioridad al cierre del ejercicio. Si bien probablemente ya lo habían provisionado como un posible gasto, el gasto en realidad se efectiviza en el ejercicio siguiente. O sea, el devengamiento del resultado se produce en el ejercicio siguiente, más allá de que ya se tenía pensado tener el gasto ese. Profesor, Sí, o sea que esos 1.000 pesos de gastos de administración que se registraron son todos del ejercicio siguiente, por lo cual hay que dar de baja todo. perdón, no te escuché, Lucas. Repetime de vuelta. Esos gastos del viaje del gerente de 1.000 pesos que se registraron son Sí. todos del ejercicio siguiente, por lo cual hay que dar de baja todo. Sí, es lo que hice. Provisión Ok. para gastos por 1.000 a gasto de administración, ahí va. Y en el ejercicio siguiente solo hay que devengar esos gastos, pero solo por 750, no por 1.000. ¿Y cuál es el problema? No, pero pregunta para estar seguro. Va a viajar el gerente a un simposio de empresas que venden bicicleta, porque la empresa vende bicicleta en Buenos Aires. Así, bueno, ¿cuánto te va a salir el viaje? Y tengo más o menos de 100.000 pesos de hotel, 300.000 pesos los pasajes, y voy a gastar seguramente 300.000 pesos más, 700.000 pesos. Cuando va al hotel no le cobraron 100.000, le cobraron 85.000. Los pasajes tenían un descuento y así. O sea, no necesariamente porque encima justamente por eso es una provisión. Porque puede no ser exacto el monto. Es una estimación del monto que termina siendo 750, pero en este caso se produce en el siguiente ejercicio. En el caso de los gastos de limpieza, que se había provisionado 1.400, terminaron siendo 1.100. Por eso se ajustó. Porque la provisión que debe quedar constituida por lo que vos estimás es aquella que vos no podés verificar con posterioridad al cierre si se terminó digamos, si el dato es cierto. Es decir, por ejemplo, una previsión para despido, o una previsión para indemnización por despido, y todavía no se terminó de consensuar con la persona a la cual se le va a indemnizar, y todavía sigue el juicio, siguen las tratativas para la indemnización, no podés saber a la fecha de cierre el monto exacto, pero podés estimarlo. Por eso son provisiones o predicciones. En caso de la provisión, uno sabe el monto del gasto, uno debería saber el monto del gasto, por eso es provisión. En caso de la previsión,
se desconoce el monto exacto. ¿Qué me decía? Gracias, profe. Ahora me quedó la duda de qué pasaría con los dos. ¿Con qué 250? La empresa previsionó que el iba a generar 2.000 pesos. Sí. ¿Y le devuelve la plata? Se va a Buenos Aires, paga el hotel, paga los pasajes, paga la comida, viene con todos los tickets, le dice, vos me diste 700, tengo ticket por 622, 318, toma, acá están los 67 y algo. ¿Entendés? ¿Ah? Y inclusive teníamos un caso que lo que no le devolvía era un adelanto de sueldo, ¿no? O sea, obviamente que si una persona, un empleado del ente, le hacen responsable de dinero para determinados gastos, lo que no rinde tiene que ser responsable de esa diferencia. Y bueno, y al hacer, fíjense ustedes, ¿qué estamos haciendo acá? Nos están dando, por un lado, un listado con los saldos contables, por otro lado, nos hacen aclaraciones con respecto a los gastos, a los pasivos vinculados. Estamos analizando la documentación de respaldo, como el contrato de los gastos de publicidad. Estamos verificando la documentación de respaldo en el caso del gasto de limpieza oficina. Y entre esas tareas que estamos haciendo también estamos viendo los pagos hechos con posterioridad al cierre, a ver si existe o no algún pasivo omitido. Y encontramos que se le pagó al abogado por consultas realizadas durante el ejercicio. Entonces, evidentemente es un pasivo que se omitió contabilizar. Porque las consultas fueron realizadas entre mayo y junio. Como es un pasivo omitido, tenemos que contabilizarlo para dejar subsanada la inconsistencia. $2.000. Bueno, ¿alguna duda hasta acá?
Fíjense, ahora vamos a ver el tema de las deudas bancarias. El punto 2 que le decía que dice la conciliación bancaria al 36 de la cuenta corriente del Banco Ciudad, no del Banco Misiones, Banco Ciudad, tachen ahí, tachen Misiones y pongan Ciudad, es la siguiente. Saldo según banco 5.200, depósitos no acreditados que se terminaron acreditando al día siguiente del cierre, y la nota de crédito no contabilizada por la empresa me da el saldo según la empresa. ¿Cierra la conciliación o no cierra? Profesor, Sí. según el balance de suma y saldos, el saldo del banco corriente es de 21.000 del pasivo, digamos. Ese es el adelanto, no Ajá. 17.000. Bien. O sea, hay una diferencia de 4.000. Exacto. Muy bien. Buena apreciación. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es ver si cierra o no cierra la conciliación. Que alguien me diga si cierra o no cierra la conciliación, porque esa sería la primera parte, como para poder avanzar. ¿Cierra? ¿No saben si cierra o no cierra? Bueno, fíjense. Están todos los datos ahí. Alguien me tiene que decir, ¿cierra la conciliación? No cierra la conciliación. Para poder avanzar. Pero la conciliación no cierra porque evidentemente la empresa registró algo mal para que tenga un saldo de 21.000 cuando debe ser de 17.000. Sí, el tema entre 21.000 y 17.000 se salva haciendo el recálculo matemático. Si ustedes se fijan que el total del pasivo corriente
82.000 y suman los 5 conceptos, se van a dar cuenta que no le cierra. Los 5 conceptos suman 86.000. Es decir que las deudas bancarias del Banco Ciudad son 17.000. Están mal puestas ahí por 21.000, pero el total del pasivo corriente sigue siendo 82.000. Es decir que el dato que el saldo según la empresa es 17.000 es correcto. El dato que está mal es los 21.000 pesos en el detalle que nos entregó la empresa. Bueno, a ver si hacen la conciliación bancaria y me dicen, ¿está bien o no está bien? Puede ser que no. ¿Está bien? ¿Cómo eran temporario y la otra palabra era permanente? Bueno, esta es temporaria, no hay que ajustar, esta es permanente, se ajusta. Entonces, sabiendo que arriba no es 21.000, sino que es 17.000, lo que hace que el total del pasivo corriente siga siendo 82.000, tendríamos que ajustar la permanente, ¿no?
Acá creo que le hice... ¿O no? ¿Está bien? ¿Qué hicieron acá? El análisis de la documentación de respaldo. Verificaron que no estaba contabilizado y las condiciones del contrato que me decía que le habían acreditado el último día y que los gastos de otorgamiento eran de 500 pesos. Con la aclaración que este es un valor no corriente, ¿no? Si ustedes se fijan acá, entre los datos dice no figura ningún importe como pasivo no corriente. En realidad este pasivo es no corriente, porque se va a pagar el 31/12 de X3, 18 meses después del otorgamiento. O sea, todo el capital se paga al vencimiento. O sea que, como este es el capital adeudado, es todo no corriente. Durante el periodo siguiente vamos a ir devengando los intereses que correspondan. Y el otro préstamo, el préstamo del Banco Provincia, sí figura por 30.000. Y según las condiciones fue otorgado por el periodo 15 del 4 de X2 a 15 del 10 de X2. Es decir, que no es no corriente, es corriente, con garantía hipotecaria sobre un inmueble de la sociedad. El interés es pactado con tasa variable en función de la tasa, como lee en castellano, LIBOR. Se evita los 15 días de cada mes y analizando los hechos posteriores vemos que en el mes siguiente se debitó 450 por el periodo 15 del 6, 15 del 7. Es decir que la mitad era intereses devengados del periodo y la otra mitad no. Como son intereses le cargué un IVA del 10,5. ¿Está bien? ¿Alguna duda? O sea,
Verifico la información contable, que era 30.000, es corriente, es correcto. Verifico la documentación de respaldo, que es el contrato firmado. Veo que se paga mensualmente de 15 a 15, quiere decir que si nos debitaron 450 pesos de intereses, 225 corresponden a un periodo y 225 ya al periodo con posterioridad al cierre del ejercicio. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta con este préstamo? No es corriente, dije, digamos, es un préstamo corriente, o sea que no lo tengo que exponer como no corriente. Pero ¿qué más tengo que tener en cuenta? Con respecto al punto B de lo que se solicita. La garantía, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con la garantía? ¿Eh? ¿Qué vas a registrar? ¿Garantía a qué? Es poner en nota los bienes que del ente que estén afectados a algún tipo de garantía, ya sea bienes mueble prendario o bienes inmueble hipotecario, deben ser expuestos en notas. ¿Ven cómo todo lo que aprendieron sirve? Y listo, con los bancos, ¿no? Profesor, Sí, ¿podría repetir por favor el cálculo de intereses? sí. Vos tenés el periodo objeto de auditoría, que es hasta el 30 del 6. Acá se va pagando por mes desde el 15 del 6 hasta el 15 del 7. Se pagaron 450 pesos de intereses. 225 pesos hay que devengarlos porque son de este periodo. Los otros 225 pesos no hace falta devengar. No hay que devengar. Gracias. Es decir, lo que se devenga es la proporción de intereses que se devengaron durante el ejercicio que estamos auditando. Bueno, ¿hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno. Vamos entonces con la previsión para juicio. Teníamos 14.000 pesos al cierre, un saldo inicial de 15.000, que eran 3 juicios que tenían una alta probabilidad de
tener sentencia en contra de la empresa. O sea, lo que nos está diciendo el práctico es que estaban bien previsionados al cierre del ejercicio anterior. O sea, coincidimos con que si tenía una alta probabilidad de tener una sentencia en contra, estaban bien previsionados. El punto B me dice que hay un incremento en este ejercicio por nuevos juicios iniciados, ¿no? Eso está cargado a resultados, lo que eleva la previsión a 20.000 pesos. ¿Está bien? Lo que está mal ahí, que es la cuenta a la cual está imputada el incremento de la previsión. Entonces, nosotros hicimos otros ingresos a previsión para juicio. Para corregir vamos a hacer a otros ingresos, ¿no? Por 5.000. ¿Y qué debitamos? Previsión por juicios es el pasivo contingente, ¿no? Nosotros lo que queremos corregir es el resultado al cual fue imputado. Decimos, no tendría que haber sido de otros ingresos a previsión para juicio, sino que pónganle un nombre que represente la cuenta que para ustedes representa el resultado que se está produciendo. Indemnizaciones, pérdida por litigio, quebrantos estimados, que les gusta mucho, quebrantos estimados por juicios, indemnización por juicio. ¿Puede pasar que una empresa tenga juicio habitualmente? Y sí. Entonces tenemos un resultado negativo que lo que está reflejando es las pérdidas que sufre la empresa por ser demandada por los clientes por determinado problema que surge por su actividad, ¿no? Y en este caso entonces lo que corregimos es que no es otros ingresos el resultado al que hay que castigar, sino a una cuenta que represente un problema de exposición, ¿no es cierto? Porque no hay un problema de evaluación ahí. El resultado es, en un caso 5.000 y en el otro caso sigue siendo 5.000. El problema es un problema de exposición. El punto C me dice disminución del ejercicio 6.000. Se utilizó la previsión para imputar el pago de un acuerdo conciliatorio extrajudicial y que un tercero que había amenazado con iniciar juicio por uso indebido de una marca durante el ejercicio. Teníamos constituida la previsión por 20.000. Disminuimos la previsión en 6.000 para hacer frente al resultado por uso indebido de una marca. ¿Está bien?
¿Y para qué vas a reconocer de vuelta otra pérdida por juicio si ya le reconociste? Ya tenés reconocida, ya reconociste pérdidas por juicio. ¿Para qué vas a volver a reconocer otra pérdida más? Otros egresos, dice, sí, perdón. Ah, ¿vos me dijiste? Ah, yo no entendí. Como lo leí, entendí. Otros egresos. Ah, ¿estuviste atento entonces? Bien. Bueno, en el caso de el punto C, no se puede disminuir la previsión por un nuevo juicio, por una nueva demanda. Encima, la demanda que ni siquiera llegó a hacer un juicio. Porque los 20.000 pesos que está constituida la previsión son para juicios específicos. Hay 3 juicios del año anterior y un juicio de este ejercicio. O sea, son 4 juicios por los cuales se constituyó la previsión. Si por alguna razón durante el ejercicio se llega a un acuerdo, hay que castigar contra resultado, no disminuir la previsión, salvo que la previsión sea global. La provisión es individual, sobre todo pasa con la previsión para deudores incobrables. Si te hacen una previsión particular, no pueden después, si se produce una nueva incobrabilidad, utilizar la previsión porque ya están determinados quiénes son, por quienes se hizo la previsión. Este caso es distinto porque la previsión para juicio no puede ser en forma general, no se hace por montos generales, hay que hacer por montos individuales, porque tenemos que tener la demanda específica y es, como es que se dice, es nominal, digamos, en cierta forma, los juicios que puede llegar a tener la empresa. Entonces tenemos que individualizarlo. Si ya están individualizados los 4 juicios por los cuales se constituyó la previsión por los 20.000 pesos, y se hace un acuerdo extrajudicial por otro evento, se castiga directamente contra resultados. ¿Cómo corrijo eso? Volvemos a reconocer la previsión. Perfecto. ¿Ven cómo hay que ir pensando? O sea, de por sí nosotros habíamos disminuido la previsión, hicimos previsión a algo, ¿no? Entonces, a previsión de vuelta. Por previsión para juicio por los 6.000. Y acá es sencillo. ¿Qué asiento tuvo que haber hecho la empresa para dar de baja la previsión? Tuvo que haber reconocido un resultado, ¿no? No estás pensando qué hizo la empresa para disminuir la previsión. ¿Qué asiento hizo la empresa cuando disminuyó la previsión? Como se dice, cuando hizo uso de la previsión que estaba constituida. Si ustedes saben eso, saben cómo corregir.
Vamos de vuelta. Fíjense, ustedes hacen, cuando constituyen la previsión, hacen quebranto, o sea, resultado negativo, a previsión, ¿no? Cuando disminuyen la previsión, ¿cómo lo hacen? A un pasivo, claro. Previsión a un pasivo. Porque deja de ser contingente e indeterminado y pasa a ser un pasivo. O sea, ¿qué hizo la empresa? Hizo provisión a un pasivo. El pasivo ya está reconocido, lo que yo tengo que reconocer es el resultado. Porque si yo utilicé o di de baja la previsión contra el pasivo, no reconocí nunca el resultado por ese acuerdo que indemnicé. Entonces lo que tengo que hacer es reconocer el resultado. Si ustedes saben lo que hizo la empresa y si saben lo que tendría que haber hecho, era quebranto a caja o a pasivo, saben cómo corregir, porque es este que tienen que reconocer y este que tienen que restituir. O sea que y por último me dice que según el informe de abogado de este ejercicio, continúan en trámite todos los juicios, o sea, los 4 juicios que teníamos, los 3 que venían del periodo anterior, más el que se incrementó en este, pero debido a un fallo novedoso de la Corte Suprema que sienta precedentes, se estima que la empresa ganará todos los fallos. Entonces, no podemos dejar constituir la previsión, porque todo esto quebranto estimado para juicio, indemnizaciones por juicio, quebranto,
por juicio, indemnizaciones por juicio, como quieran llamarle. Es todo el mismo, la misma cuenta, ¿no? El tema acá es el resultado o área. Porque el de este ejercicio tengo que anular seguro. Los 5.000 que constituí acá, tengo que anularlos. Ese no hay duda. El tema de los 15.000 anteriores, ¿es resultado o es área? Área porque vienen del ejercicio anterior, son los 3 juicios que venían del ejercicio anterior. ¿Eh? También viene la Corte Suprema para cada caso. Ya la jurisprudencia puede decirlo caso de que se son varios criterios que constituyen la previsión sale por favor. Claro, pero viste que hay casos, el tema está en que, es cierto, lo que habría que analizar específicamente es si esa jurisprudencia es aplicable. Entonces, como en este caso los abogados te están diciendo que estiman que se va a ganar porque la jurisprudencia es aplicable, y pasar por encima de los abogados ya no sería la, digamos, menos que también sea abogado o tenga mucha experiencia o algo. Fíjate vos que había casos de sentencias de ANSES donde le fallaban a uno, se largaban 400.000 con ese mismo fallo a solicitar todo la misma sentencia en función de ese fallo que había sentado presente. Eso pasa en la justicia, o sea que no es algo ilógico. En los casos donde a través de un fallo se sienta un precedente, ese precedente sirve para fallos futuros, o sea que es lógico, es razonable. Entonces sería en este caso razonable dar de baja la previsión. El tema es, ¿lo damos de baja contra área o contra el resultado del ejercicio? Esa es la pregunta. Y si es contra el resultado del ejercicio, ¿por qué? Si es contra área, ¿por qué? Porque el tema es, usted tiene que saber el por qué. O sea, ustedes saben que o es área o es resultado del ejercicio, uno de los dos. Si nada de baja una previsión, tienen que anular la previsión y digamos, revertir el resultado. Ahora, ¿por qué? Exacto. El compañero acá está opinando que es resultado del ejercicio porque es un hecho nuevo y no hay un error en la estimación en el ejercicio anterior. Es correcta la respuesta. Es decir, no va a ser área porque no está diciendo el práctico que hubo una incorrecta estimación de la pérdida por juicio, sino que hubo un hecho nuevo que genera que esos juicios se vayan a ganar. Entonces es un resultado del ejercicio, ambos en este caso. El primero era sin duda, los 5.000 primeros eran sin duda de este ejercicio, los otros 15.000 también van a ser de este ejercicio. Bueno, y listo.
¿Qué decimos? ¿Qué tareas hicimos? Hicimos recálculo matemático para sumar todos los pasivos y nos dimos cuenta de que había un error de 4000. Vimos la documentación de respaldo en el caso de los préstamos y en el caso de las facturas de publicidad, de limpieza y de los gastos del gerente. Vimos los pagos posteriores para verificar la certeza de las estimaciones hechas al cierre y para ver si no había, para verificar la razonabilidad de la integridad, es decir, que no existan pasivos omitidos. Hicimos recálculo matemático en el caso de los préstamos. Hicimos una reclasificación de pasivos corrientes a no corrientes a efectos de ver que estén correctamente expuestos. Propusimos la exposición en notas de las garantías hipotecarias otorgadas a efectos de que quede correctamente expuesta la información en los estados contables. ¿Qué otra tarea de auditoría hicimos acá? Hicimos una consulta con los abogados de la empresa, es decir, una notificación a los abogados que nos den datos de todos los juicios y de todos los hechos en los cuales la empresa tenga litigios y cuáles son los probables resultados de esos eventos. Verificamos hechos posteriores al cierre, al verificar los pagos. Hicimos una revisión de la conciliación bancaria, devengamos los intereses que correspondían, un recálculo matemático de los intereses. Todo eso hicimos. Profesor, Sí, disculpe que le pregunte esto, pero a mí me encanta que me pregunten. ¿podría por favor Así que en todo explicar? caso te voy a decir gracias yo. Sí, bueno. ¿Podría por favor volver a ajuste? No entendí mucho como el razonamiento de por qué todo a este resultado. O sea que se cortó cuando me estaba hablando. Repetí tu pregunta. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. ¿Podría por favor volver a siento por qué es todo, por qué no a esta y por qué todo a resultado? Sí. Vos tenés el periodo que estamos auditando, ¿no? En el periodo anterior se había constituido una previsión por 3 juicios. Esa previsión, el hecho de que acá, al cierre, no deba haber ninguna previsión constituida para juicios, es un resultado que se produce acá por consecuencia del fallo de la Corte. No es una mala estimación acá.
¿Entendés? No es mala estimación. Es el resultado de la corte, del fallo de la corte, que hace que siente precedente para que todos los juicios se van a resolver en forma razonable a partir de ahora. Entonces, un resultado que es del periodo, no es una mala estimación de que merezca un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Se entiende? Profesor, Sí. y en este ejercicio el fallo que genera el Estado ya se previsión. ¿Por qué se da de baja la previsión? A ver. Dice, según el informe del abogado de este ejercicio, continúan en trámite todos los juicios, pero debido a un fallo novedoso de la Corte Suprema que sienta precedente significa que, por ejemplo, te vendieron un televisor y el televisor por un rayo se quema. Entonces la Corte falla que... ¿Ignacio era? Javier. ¿Eh? Javier. No, tu nombre. Javier. ¿Javier? Con X. Javier. A Xavier. Que a Xavier le tienen que indemnizar por el rayo que quemó el televisor. ¿Está? Entonces, si eso es así, a todos los que se le queme el televisor por un rayo, después van a poder reclamar. Eso es precedente. ¿Está? Entonces, si a una persona le indemnizan por una situación particular y la Corte falla a favor de eso, eso es un precedente. Si ese precedente es válido, según los abogados de la empresa, para entender que todos los juicios se van a resolver favorablemente, es un hecho nuevo que hay que imputar al ejercicio del ejercicio, no es una mala estimación de un ejercicio anterior. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, y hasta acá llegamos con el ejercicio. ¿Hay algo que no se entendió? Los que están en el aula virtual, la parte de Lucas, ¿hay alguien ahí o...? Porque le pedí que hagan una conciliación y no hicieron. Profe, Sí. a mí no me quedó muy claro el punto anterior, el C. El punto 6 dice, se utilizó la previsión para imputar el pago de un acuerdo conciliatorio extrajudicial y un tercero. Entonces, el tema es este. Vamos con el tema, ¿qué hizo la empresa? ¿Qué debería haber hecho? ¿Cuál es el ajuste? La empresa hizo un acuerdo extrajudicial con una persona que le estaba por demandar por algo que no es ninguno de las personas que estaban previsionadas. Entonces lo que hizo fue, vamos a borrar esto para que no complique, la empresa hizo previsión para juicios, dando de baja la previsión a indemnizaciones a pagar. Obviamente, seguramente, esto por 6.000, ¿no? Obviamente, seguramente después hizo caja, iniciación de pagar a caja. Por los 6.000, ¿está? O a banco. Caja a banco. Bueno. ¿Qué debería haber hecho la empresa? Quebrantos por litigios, por juicios. O sea que en realidad no llegó a juicio, pero es un quebranto
indemnizaciones, porque no nos dice cuál es el problema por el cual surgió la indemnización que se le tuvo que hacer, pero es un resultado negativo. ¿Está? A indemnización a pagar. Esto es lo que debería haber hecho, ¿no? Si vos mirás indemnizaciones a pagar, está bien. Lo que hizo fue, dio de baja la previsión, el ajuste es a previsión. Y no reflejó el resultado negativo, entonces reflejó el resultado negativo. Indemnizaciones por X. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, gracias. Entonces, sabiendo qué hizo la empresa, ¿cómo saben qué hizo la empresa? Porque la empresa hace todo bien, salvo que nosotros le digamos que hizo algo mal o que le demos el indicio que hizo algo mal. ¿Ah? ¿Cuál es el indicio acá? Que disminuyó la previsión, cuando tendría que haber directamente reconocido un resultado. Ya lo que hizo fue, disminuyó la previsión en lugar de reconocer el resultado. Restituyo la previsión y reconozco el resultado. Lo que pasa es que la previsión global es para el caso de deudores incobrables. En el caso de juicio no puede haber una previsión global. Es muy raro. Sí puede llegar a pasar, pero, a ver, por ejemplo, Yacyretá, cuando vos sabías que iba a inundar todo y que tenía que indemnizar a un montón de gente, no tenías una precisión específica de a quién le ibas a indemnizar a cada uno para después ver si, por ejemplo, a este que le pensabas que le ibas a pagar 1 millón, le pagaste 800, ajustar la diferencia. Seguramente se habrá hecho un informe detallado, pero en forma general, digamos, con valores generales. Después seguramente habrán llegado a un acuerdo particular con cada uno de los involucrados, porque eso tenía, digamos, se acordaba particularmente y el que no estaba de acuerdo podía demandar. O sea que tenés los que demandaron, los que no demandaron, el monto. Las zonas te la sacaban igual. O sea, eso no es indiscutible porque es un derecho de utilidad pública. Entonces, digamos, la zona sí da igual, a vos te sacaban de ahí sí o sí. No era algo que vos podías decir no. Así que bueno. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda, chicos? La idea es que el nombre de la cuenta represente lo que significa la cuenta. En este caso no dice por qué son los juicios ni por qué son, pero por ejemplo, indemnización por desperfectos. Indemnización por... Sí, por eso. Pero el tema es que son indemnizaciones, son resultados negativos. Que lo que tiene que reflejar es que es el resultado de un reclamo de un cliente o de un tercero por la actividad que genera la empresa. Ya sea porque le vendieron algo que estaba mal, porque la empresa cuando ejecutó un servicio rompió algo. Sí, pueden ser miles de cosas. Sí, por ejemplo, una empresa constructora agarra y hace un
un edificio y rompe la casa de al lado. Pasa siempre, pasa muchas veces. Entonces, todo ese tipo de cosas sí pueden pasar. La cantidad de situaciones que se presentan en la vida real son infinitas. Es imposible en pocos ejercicios, digamos, abarcar todo. Nosotros tratamos de abarcar una base que le dé más o menos una visión de cómo ir solucionando cada una de las cosas que tienen. Y bueno, hoy es martes ya, así que la semana que viene van a ver entonces con Alejandra el tema de pasivos impositivos y laborales. Y después ya no quedaría la semana del parcial, ¿no? O sea que lo más probable es que el lunes, porque no es ni lunes ni martes el parcial, creo que es jueves, ¿no? Lo más probable es que el lunes hagamos algún tipo de ejercicio, así general, y el martes sí hagamos clase de consulta. Pero ya, bueno, voy a ver qué hago para el lunes. Pero el martes va a ser consulta. Así, el otro martes, ¿no? ¿Ah? Bueno, chicos, gracias por venir, gracias por estar. Nos estamos viendo el lunes entonces.